La obra de arte que se cae de la pared está inspirada en la técnica de goteo o chorreo de Jackson Pollock, un influyente pintor estadounidense y principal artista del expresionismo abstracto. Como notamos, Jacob decide agregar su propio acabado sangriento a la pieza de arte. Incluso el decorado que queda en las ventanas representa el mismo estilo artístico de Pollock. La decisión de Jacob de aporrear a los zombies con su rifle no es solo una forma inteligente de ahorrar munición, sino que la escena hace referencia a la icónica pelea en el pasillo de la película coreana Old Boy. Seguro recordarán el primer tráiler de anuncio de Dead Island 2, con ese runner al lado de la playa. Aquí se lo ve en la esquina de este cuadro, justo al lado del camión. Aunque considero que esto es más una referencia, porque en el mismo tráiler de hace más de 8 años vimos cómo es reventado al final, aunque quizás ya no debamos tener en cuenta aquel viejo tráiler, dado que Jaeger dejaron de ser los responsables del desarrollo, por lo que su realidad de los hechos no es la oficial. Este zombie arrastrándose en la tienda hace referencia al videojuego Arizona Sunshine VR, donde si les reventamos las piernas a los zombies, estos continuarán arrastrándose. A Jacob todavía le quedan algunas reliquias del mundo pasado. En el boleto que tiene en su mano se puede distinguir la palabra Quentin Tarantino, guiño más que evidente a Quentin Tarantino, y eso es porque las icónicas películas de tono pulp del aclamado director han tenido una enorme influencia en el desarrollo de Dead Island 2. Jacob no solo se aferra al pasado con lo que vemos en sus bolsillos, incluso el arma que porta tiene algunos secretos. Por lo visto, tiene el logo de un equipo deportivo llamado Bobcats, una clara referencia al equipo de básquet Charlotte Bobcats, cuyo nombre fue cambiado por Charlotte Hornets. El dato relevante aquí es que este equipo es propiedad del mítico Michael Jordan. Desde Dan Buster no han querido revelar mucho más y deja el resto a los jugadores. Tal vez podamos encontrar alguna referencia a Michael Jordan en el juego, o incluso al mismo Michael. No sería de extrañar, puesto que muchos famosos se subieron al tren de los videojuegos para tener una participación, ya sea breve o muy activa. Además, los jugadores de básquet zombies fueron muy recurrentes en cada tráiler y gameplay enseñado hasta ahora. ¿Ustedes qué creen? Este pequeño llavero junto a la espada es una referencia a la carátula de la entrega más reciente de la saga Saints Row. Esta majestuosa espada no solo es una réplica, de nuevo estamos ante una referencia al talentoso Quentin Tarantino. Jacob tiene su propia Hattori Hanzo de la película clásica Kill Bill. Y por supuesto, habrá mucho más que descubrir una vez que Dead Island 2 salga a la venta.